Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Teleidoscopio aquí junto a mi gran amigo Eduardo Bustos. Nuevamente juntos, Eduardo. Hola Amparo, ¿cómo estáis? Bien, aquí pasándola. No tan bien, no, pero nada grave en realidad. Ya. Yo, todo bien, ¿Todo bien? sí, sí, bien. Qué Terminando ya bueno. el año, ahora en un momento más empiezo a descansar, así que a disfrutar un poco de las fiestas, verano, etcétera. Así que todo bien. Qué bueno, me alegro. Oye, vamos a hablar un tema súper interesante que se está también ya posicionando, o está ya en nuestras vidas Sí, en está en nuestras realidad, vidas, sí, ¿cierto? Y sí. que es la inteligencia artificial para todos quienes ahí la están usando o que están pensando en hacerlo para que se introduzcan a este mundo. Vamos a conocer varias cositas y nos acompaña hoy. Un invitado que ya ha venido en ocasiones anteriores, no una ocasión, no en ocasiones, no quiero ser, en una ocasión anterior y nos está acompañando el día de hoy. Él es Felipe Moncada, que es físico, magíster en física y también es académico de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por Oh, acompañarnos el estoy día de muy hoy. bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por recibirme y acogerme en su estudio. Muy agradecido. No, agradecido también a ti Un gusto igual sí, tenerte acá. por venir a hablarnos respecto a ciertas temáticas que de repente uno desconoce o uno lo ve en el día a día, como es la inteligencia artificial, pero desconoce más allá los límites, los riesgos, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a partir con el primer concepto, o sea, ¿cuándo parte esto? ¿Cuándo nace el concepto de inteligencia ¿A artificial? quién se le ocurrió? El concepto como tal nace en el 56, ¿era cierto? Sí, ¿Ya? 56, Hace harto si mal tiempo no ya. recuerdo. Sí, años 50 más o menos, cuando se acuña el concepto de inteligencia artificial. Pero la idea de esto ya venía desde hace un tiempo. Eso, en aspectos mitológicos incluso ha aparecido el concepto de autómata, como de Ujú. una máquina que es capaz de replicar actividad humana o imitarla. Eh, pero primeramente aparece con los trabajos de Alan Turing, ¿cierto? En informática y en criptografía principalmente, diseñando una máquina que pudiese pensar. Ya, porque la inteligencia artificial es algo como imitar ciertos aspectos, podría decirlo así, de la inteligencia humana o para tareas definidas. Claro, para tareas definidas justamente. Y en cierta forma es una simplificación de lo que debiera ser un ser humano para realizar dichas tareas. Eh, Reduciendo un poco, o sí, en un aspecto más reduccionista, ¿cierto? Como nuestro cerebro va a ser solo, por ejemplo, cartas. Ya, Solo cartas de renuncia, por ejemplo. Entonces no hay otros aspectos vinculados en eso, como un ejemplo, ¿cierto? O cálculo, que podría ser en esta otra línea, o hablar, por ejemplo. Eh, entonces sí, es una especie de imitación de lo que nosotros podemos diseñar alrededor de estas actividades humanas. oye, entonces la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo y no desde hace unos años con lo que se ha estado viendo, por ejemplo, ya lo más conocido, el chat GPT, pero viene desde hace mucho antes ¿Hace entonces. cuánto tiempo? Eso, desde los años 50, ahí empieza justamente con los trabajos de Alan Turing. Eh, Pero ahí se habla sobre un concepto en general, pero Aplicada. como aplicada, eso es lo que nos claro, queremos referir. eh, Como que ya lo estén trabajando, pero que no, obviamente no es Que no nos masivo. dimos cuenta en Claro. realidad. sí, bueno, hay varias, incluso estadios dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Está, por ejemplo, hay épocas, está la época dorada, ¿cierto? Que son los años 70, eh, pero es porque hay ciertas áreas que van avanzando justamente hacia eso. El ChatGPT, ¿cierto? Sale el 2021, pero en realidad la línea de desarrollo de inteligencia artificial se da en varias instancias en la historia relativamente reciente, entiéndase, como mitad del siglo XX en adelante. Eh, por ejemplo, en los años 70 se logra trabajar muy certeramente en una de las bases de la inteligencia artificial como la conocemos ahora, que son las redes neuronales. Comienza el concepto en los años 60 y en los años 70 ya se logran diseñar redes neuronales más o menos complejas, ¿cierto? Explícanos de eso porque las redes neuronales No uno son se la como no son imagina. como las redes sociales. No, no, Claro. no tampoco. O las redes neuronales del De cerebro. nuestro cerebro, claro. Claro. Nuestro cerebro en un esquema bien reduccionista,
nos gusta mucho a los físicos hacer eso de reducir un problema hacia algo lo más sencillo posible. Nuestro cerebro está formado por neuronas. Cada neurona, ¿cierto? Puede ser estudiada independientemente, pero el cerebro se comporta de manera global distinto a cómo se comporta una neurona. Esta analogía es la que se puede trasladar justamente a estos procesos, tomando el concepto de neurona, ¿cierto? Y reduciéndolo a algo que nos pueda servir para lo que queremos hacer. De esa forma podemos imitar, entre comillas, el pensamiento humano, pero eso es muy reduccionista, es muy simplificado, y aún de hecho está en desarrollo. Estamos todavía en ese proceso de investigación de conocer cómo son estas redes o estos elementos, ¿cierto? Chiquititos que llamamos neuronas, pero no son neuronas realmente. ¿Son cálculos? ¿Qué son? Eh, Para entenderlo así, de manera simplificada. de manera Es simplificada. que es difícil entenderlo Sí. porque ni la neurona que tenemos nosotros la logramos entender cómo una masita puede pensar, puede tener información. Es como muy complejo, o sea, Claro, pero, o sea, sí, porque biológicamente es cierto eso. Nuestros cerebros son un grupo de neuronas nada más. Y cada neurona en sí es independiente de la otra. pero no funciona sola. Claro, pero no funciona sola, ¿cierto? O sea, de hecho, nosotros pensamos no porque nuestro cerebro tenga neuronas, sino que porque las neuronas que están entre ellas se relacionan. Y es en esas relaciones en donde justamente ocurre lo que nosotros llamamos inteligencia. No es de manera independiente, sino que es en la globalidad de esta estructura, ¿cierto? De este bloque complejo de cosas que podemos armar acá. Y en el tema de ya, en lo que estamos hablando, funciona algo similar, ¿no? Es algo similar, sí. Pero en estos Eh, son aparatos electrónicos, ¿no? o ¿Cómo lo llamamos? Sí, puede ser, por ejemplo, como una pequeña línea de código Ya. que se va replicando y se va repitiendo y va interactuando y permite interacciones con otras líneas de código que sean iguales a ellas, por ejemplo. De la misma forma en que un modelo muy simplificado podría ser una hoja de cálculo de Excel, en donde si tú pones un numerito en una celda, estás cambiando otras celdas alrededor de ella, ¿cierto? Con esa información que incluiste en la primera. Claro. Ya. Como una forma más o menos parecida a esa. Ahí se puede, así como para que también uno pueda irse imaginando cómo funciona esto de esas redes neuronales, pero a nivel de inteligencia artificial. Claro. Oye, tú nos nombrabas a Alan Turing. ¿Por qué Alan Turing es una pieza clave en el desarrollo de la inteligencia artificial? Es una pieza clave en el desarrollo de la informática en general. Ya. Sienta las bases justamente de cómo podemos elaborar, en este tipo de ciencias se hablan de algoritmos, cómo podemos elaborar algoritmos de procesos humanos para que estos puedan ser después programables. Y replicados también, ¿no? Claro, justamente. Y esa es la idea. Si podemos elaborar un algoritmo, uno de los principios de la inteligencia artificial es que si podemos elaborar un algoritmo de ese proceso, podemos programar ese proceso. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de traducción o interpretación, si este proceso tiene un algoritmo asociado, entonces puedo programarlo. Que es, por ejemplo, lo que hace Google, ¿cierto? Por ejemplo, su traductor. Que el traductor de Google ¿Ya? no está entrenado con gramática, sino que estudiando interacciones en Internet. Y ahí va aprendiendo. Y ahí va aprendiendo. Ya. Claro, el proceso de aprendizaje es un proceso crucial dentro de el estudio sí, el estudio de la inteligencia artificial. Claro, y en este caso él no hace la traducción de palabra por palabra, sino que finalmente tú colocas una frase y hace un tipo de... Ay, ¿cuál es el concepto? Que es cuando no te dice como directamente lo que es, sino que te da una frase como Una una idea, un idea, Como una concepto. una interpretación. interpretación. Ujú. Ya. Sí, hace una interpretación semántica que la traduce a su propio código y luego esta estructura semántica, ¿cierto? Que habla del significado de la frase, es interpretada en otro idioma. Ya. Y mientras más se hable en ese idioma en Internet, mejor va a tener, Se va a desarrollar mejor. Sí, justamente, la interpretación va a ser mucho mejor.
Oye, la inteligencia artificial, lo decíamos, en el fondo está programada para hacer ciertas tareas que también podemos hacer nosotros, las personas. Sí. Pero, ¿hay distintos tipos de inteligencia artificial? Sí. La inteligencia artificial como tal es una aplicación entendida como un programa, podríamos decir, que Ya. entrega cierto flujo de información. Entonces, claro, cuando nosotros ahora, por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de una inteligencia artificial que se llama generativa, que utiliza el lenguaje, ¿cierto? Entendido como lenguaje natural, nuestras interacciones, para poder elaborar algoritmos a través de ella y entregarnos una respuesta. Por ejemplo, ¿qué tipo de inteligencia artificial generativa? ChatGPT Ya, y cualquiera que se le parezca. Ahí podríamos tener ChatGPT, por ejemplo, podríamos tener en la que trabaja Google, ¿cierto? Que es Gemini. Hay otras empresas que elaboran también Meta, igual. Meta, por ejemplo, Claude también, y así hay muchas otras. Ya. Hay muchos modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué se les llama, para entenderlo mejor, generativas? Eh, Principalmente porque trabajan con lenguaje. Los procesos de la inteligencia artificial generativa son procesos aleatorios. Hay mucho azar en las cosas que entregan. Nosotros, por ejemplo, a ChatGPT le hacemos una pregunta. Esta pregunta le entrega contexto e información al modelo, ¿cierto? Que es ChatGPT, para que pueda entregar una respuesta. Eso quiere decir que en el momento en que yo interactúo y le entrego información a la inteligencia artificial, ella, ¿cierto? Va a tomar este contexto, esto que yo le estoy diciendo, y a partir de ahí va a soltar, mediante un grupo de reglas, sílabas, una tras otra. Este proceso es aleatorio. Solo está regulado por la interacción inicial. Ya. Eso produce que, si no soy muy claro, ¿cierto? Pueda mentirme, pueda generar información errónea o falsa, ¿cierto? ¿Me pueden grupir entonces la inteligencia artificial? Sí, pero en realidad no es porque no es intencional, Sino que yo no sino le supe preguntar. tal cual. Claro, es que en ese aspecto entonces como una conversación con una persona, porque si tú no le sabes preguntar bien a alguien lo que quieres saber, va a responder lo que sea. Sí, justamente. Y esa es la idea también de esto. Alan Turing, ¿cierto? El que estábamos hablando Ujú. inicialmente, cuando comienza el diseño de esta máquina que le permitía hacer cálculos, su idea, su proyecto era justamente elaborar una máquina que en la interacción que pudiese llevar con una persona, por ejemplo a nivel escrito, fuese indistinguible de otro ser humano. Que no, quien esté hablando con la máquina no sepa que eso es una máquina en esa interacción. Pero en este momento nos damos cuenta muchas veces que estamos interactuando con una máquina. ¿Por qué? A ver, de repente uno lee un texto y viene como medio, le faltan quizá artículos, quizá la forma gramatical, que si yo está extraña, no es correcta, y decir, no, pues una persona no habla así. Sí, o sea, Si el es, tema, si es que no pasó ninguna revisión, está copiado. Así. claro, o sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, la generativa de la que estamos hablando funciona muy bien con palabras. Entonces, errores gramaticales no va a cometer, Ya, pero pasan otras cosas, por ejemplo, las fotografías. justamente. Porque son algunas, uno las mira y medias falsas, de repente paisajes, personas sobre todo. ¿Y en qué te das cuenta tú? En las manos, que tiene a veces Los un dedo ojos, más, un dedo menos, los Los ojos, ojos, las orejas también. claro. O la piel es muy perfecta igual. Entonces, demasiado. sí. O pasó por Sí. muchos filtros, o es inteligencia artificial. Justamente. Pero eso también forma parte de ese aspecto como interpretativo que tiene nuestra inteligencia. Eh, Parte de nuestra evolución, ¿cierto? Como nos muestra que nosotros somos seres animales, ¿cierto? Seres vivos que entienden, interpretan y modifican su Y entorno. ellos también lo hacen. Ese es el tema. La inteligencia artificial no es tan interpretativa, no es tan Pero la interpreta de acuerdo hábil. también a la información que nosotros le hemos brindado. Justamente, pero no es capaz de pasar ese otro estadio. Se nota mucho, por ejemplo, que hay aspectos propios y muy propios del ser humano. La comicidad, el ¿Ya? humor en la inteligencia artificial es deficiente. No, no puede, Todavía. no puede. No, no puedes. Pero se podría, No. porque es más una emoción.
Es porque es un aspecto que eso... Solamente del hombre. Claro, no es De los humanos, mejor. o sea, del ser humano. Ah. Sí. Pero no es un aspecto que sea entrenable, por decirlo de alguna forma. Ya. O sea, sí, es entrenable para una persona, pero no es entrenable en contexto. Puedes entrenar una inteligencia artificial para que te cuente chistes, ¿cierto? Pero no eso- lo va a decir con gracia. esa es una, por ejemplo. Claro. O Ya. no te va a crear un chiste a partir de otro chiste y continuar esta... No tiene, Ya. no tiene cómo, no tiene No- la herramienta, es que no tiene emoción. Po. Sí, po. ¿Cómo no puede distinguir aquello que es gracioso de lo que no? Y así Claro. mismo pasa con muchas otras cosas. Po. Hay, por ejemplo, aspectos en la matemática que son interpretativos, básicamente porque viven en una estructura lógica, ¿cierto? Entonces, eh, requieren expertise para poder ser trabajado. Claro, el ser humano es experto en reírse, nos reímos todos los seres Claro. humanos, todos tenemos ese aspecto en común. Pero también justamente en otros aspectos, en otras líneas que ya pueden ser más disciplinares, ¿cierto?, de formación, también va a fallar. Nos decías, estábamos hablando que hay dos tipos de inteligencia artificial. Estábamos hablando de la generativa, pero también hay otra. Sí. La local. Se llama local, justamente. Le robé la... No, está súper, está súper. La inteligencia artificial que se llama local es local porque está instalada, por decirlo de alguna forma, en un computador. O sea, puede estar instalada en cualquiera de los equipos, ¿cierto? Y es utilizada principalmente para trabajar volúmenes de datos grandes, como mucha información que debe ser revisada de manera metódica, ¿cierto? Ayuda mucho para eso. Es una tarea repetitiva, básicamente, que no requiere una expertise, sino, mira, Que te apoye, te claro, ayude. ¿cierto? Así como tenemos un numerito, yo necesito que este numerito sea más bajo que esto. En vez de tener a una persona revisándolo uno, por meses, le digo esta cosa, revísamelo y Demora. llego mañana y va a estar todo revisado. Claro, le indicas cómo tiene que hacerlo y lo procesa. Y lo ¿Tú procesa trabajas y con ese tipo de ejecuta. inteligencia artificial? Trabajo con varios tipos de inteligencia artificial, Ya. pero también ocupo eso justamente. La local. Sí, pero principalmente, como yo no trabajo con gran volumen de datos, ¿cierto? No ocupo muchos volúmenes de datos. Trabajo con inteligencia artificial que me trate o que procure asistirme en programación, principalmente, que es una de las cosas en las que ayuda muchísimo la inteligencia artificial. Ya. Oye, ChatGPT, ya que estábamos hablando de esto, de la inteligencia generativa, ¿aprende de nosotros? ¿Puede hacer eso? Ha aprendido de nosotros, pero en el momento en que uno interactúa con la inteligencia artificial, esa conversación no forma parte de su entrenamiento, por decirlo de Ya, alguna forma. eso no, Pero no lo internaliza en el fondo. ¿Cómo es? cómo yo lo sé? Porque hay bases de los desarrolladores que dicen, oye, estas son las políticas de nosotros y tiene que estar reglamentado, ¿no? Claro, ahí está reglamentado está dentro de las políticas de uso y entrenamiento justamente de investigación de la inteligencia artificial. Pero de la inteligencia artificial en general, o cada desarrollador tiene lo suyo, tiene sus propias políticas. Porque esto no es transversal. Claro, no es transversal. Cada desarrollador toma sus propias políticas. De acuerdo a pero- sus criterios. Sí, de acuerdo a sus criterios, pero también hay un aspecto ético que en general se ha tratado de mantener en esto justamente porque entendemos, o quienes utilizamos esto más asiduamente, ¿cierto? Que si no hay control sí puede ser peligroso. Claro. O sea, que ¿podría una inteligencia artificial aprender de nosotros? Lo hacen, aprenden de nosotros. Pero quedarse con eso en el fondo. Quedarse Claro. con la información. Sí, Claro. sí, quedarse con la información. Es que eso, sí, pero el volumen de información es tan grande y las cosas que buscan de esta información son tan concretas que en realidad uno es un puntito dentro de este mar. Claro. Se nutre principalmente de publicaciones científicas. Wikipedia es una tremenda fuente para la inteligencia artificial, sea cual sea. El problema es que Wikipedia también no todo es cierto. Claro, Porque es una ¿cierto? enciclopedia abierta. Es Claro. una enciclopedia abierta, justamente. Entonces ahí también hay un peligro. Sí, como todo tipo de tecnología. O sea, siempre que uno accede a este tipo de cosas, tiene que tener ese criterio como no... No fiarse de Sí, todo lo que te dice. Jamás. ¿no? O sea, de hecho eso, quienes, o no sé en realidad, pero
quienes llevamos cierto tiempo haciendo ciertas cosas, y que en algún sentido se nos podría catalogar como expertos, aquí yo entro a dudar por mí principalmente, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, cuando interactuamos con la inteligencia artificial generativa de las cosas que sabemos, notamos que tiene errores, que tiene falencias para nosotros grandes. Pero si tú no sabes tanto de un tema y quieres comenzar a introducirte en él, Te vas a confiar. ¿Te va a ayudar Te- o también hay que tener cuidado? te va a ayudar, pero, pero tienes que tener ese cuidado siempre de que eso, pues de que De que eso, mi amigo puede ser mentiroso. sí, y de hecho lo es, de que es tan aleatorio el proceso de que puede entregarte información falsa. Claro, porque eso pasa porque se nutre de todo lo que hay en Internet, ¿o no? Las que son, en este caso, generativas, que son como abiertas. Claro, Las locales son cerradas, son Las un locales circuito son- cerrado y sí. este es un circuito abierto que navega por los mares de Internet. justamente, y que es entrenado y revisado por cientos de miles de personas. En cambio, lo que es local vive ahí nada más. Y si yo le digo, dime hola, me dice hola, y eso es todo lo que va a hacer. Pero los principales, como el principal cuidado que uno debe tener es que la base de estos procesos, ¿cierto?, son procesos que son aleatorios. Que lo que contaba al principio, ¿cierto?, de que uno le hace una pregunta y las palabras que yo le estoy entregando forman parte del núcleo de la conversación. Entonces solo me va a contestar a partir de las palabras que yo le entrego. Ya. Si yo no soy específico De las palabras del tema. del tema, claro, Ya. y ahí empieza a generar justamente sílabas y las va concatenando. No tiene más, no es como que haya un duendecito, por ejemplo, que va como, me preguntó sobre esto y lo voy a ir a buscar allá. No, no, no. Se empieza a generar un bloque de texto aleatorio, muy dirigido, pero aleatorio. Alexa, Siri, porque por ejemplo los que usan iPhone, ya. Dicen, oye Siri, llama a tal persona. No, lo voy a activar. ¿Viste? Lo activaste. Oh, se activó. No, lo activaste ahí. Ok, me pone, no lo haré. Oye, qué soledad, Siri. Pero Siri no es muy buena. Claro. Cada vez ha sido peor. Sí, bueno, pero esas son inteligencia artificial, generativa, ¿no? Yo tengo entendido de que Siri no. Todavía Eso- no es eso inteligencia mismo. artificial. Yo creo que ya cuando empezamos como a... En esta época donde el concepto de inteligencia artificial está mucho más desarrollado y está apuntando hacia algo más, hay distinciones que podemos ir haciendo. Por ejemplo, Siri no sé si forma inteligencia artificial Ya. como tal. En estricto rigor, de acuerdo a la definición, ¿cierto?, de la que hablábamos, que se había planteado en los años 50, sí. Pero porque está alojada en el teléfono, en este Claro, caso. claro. O es tiene- porque puedes tener una interacción igual con ella, pero no a un Es que nivel. claro, a eso apunta mi pregunta, porque uno Justamente. interactúa con ella, o sea, que le pides que te llame, que te escriba una nota, cosas así. Justamente por eso puede, como que entra dentro del amplio, y ese es el tema, Que te cuente chistes. amplio concepto de inteligencia artificial. Ya. Es demasiado extenso cuando uno habla sobre esto. Que por ejemplo eso, recién estábamos hablando del traductor de Google. El traductor de Google no sé si es inteligencia artificial generativa, Ya. pero sí aprende. Que es O sea, una de las cosas que es una tiene que forma hacer. también de inteligencia, po, porque es algo que no existe, no es una persona, pero que sí está generando cosas, está como trabajando como un cerebro. Justamente, justamente. Y realiza una tarea muy concreta que puede hacer una persona, ¿cierto? Pero que ha sido entrenada para ello, que es, por ejemplo, hacer de intérprete de idiomas. Eso, no está entrenada para interactuar, sino que solo para interpretar Claro. de un Esa es idioma la a otro. tarea para la cual se creó, en Claro, el fondo. sí, Y justamente. ahí están los límites que tú mencionabas, que la inteligencia artificial, los desarrolladores van colocando límites. Sí, más que nada para sus funciones. Bueno, igual hay otras cosas también que pasan acá. Por ejemplo, que la inteligencia artificial generativa requiere muchos recursos. Entonces, en realidad, uno trata mucha energía para que funcione. Entonces, uno trata de que esto sea lo más preciso posible, lo más agudo posible para que... Acotado. Sí, porque si no es caro. Si no es muy caro esto. Ya, Felipe, hablemos sobre los límites de la inteligencia artificial, que esto es algo muy, muy, muy importante para la gente porque hay mucho temor, mucho miedo, sobre todo a que en algún momento esta inteligencia se quiera rebelar contra la humanidad. ¿Hay peligro en esto? Yo creo que en todo desarrollo tecnológico siempre hay un peligro asociado. Ya. Son herramientas al final del día.
al menos en aquellas cosas que nosotros utilizamos como, o que podemos utilizar, como por ejemplo la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, ¿cierto? O Gemini, eh, todavía se está trabajando en eso. Entonces, peligro como tal no hay porque no tiene la capacidad, por decirlo de alguna forma. Eh, Uno de los aspectos principales en los procesos de justamente inteligencia, y en particular de inteligencia artificial, es el aprendizaje. En el caso del ser humano, nosotros tenemos una especie de núcleo, ¿cierto?, que nos permite filtrar las cosas que podemos decir, por ejemplo, no hablar lo primero que se nos cruce por la cabeza, es decir, Afortunadamente. afortunadamente, ¿cierto? No sería un caos. Claro, eso es lo que, por ejemplo, adolece la inteligencia artificial. No tiene un mecanismo propio, intrínseco, que sea de autorregulación en ello. ¿Se le puede pedir un consejo a la inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, Ya, sí, y sería muy objetivo. ya. No ¿Consejo hay- en qué sentido? ¿Amoroso, por ejemplo? Un consejo Sí. para la vida. Sí, Sí, por por ejemplo, ejemplo. claro, Oye, Necesito tomar una decisión. Oye, la cagué. Ah, no creo que te entienda. por ejemplo, Sí. si no podría, pero ¿Sí? si no le dices también sí. Si tú le dices, por ejemplo, que parece que cometí un error en esta decisión, o yo lo percibo de esta forma, sí lo puede proceder, o sea, puede entenderlo. Puede entender de que eso, porque es muy funcional, ese es el tema. Puede entender de que a lo mejor la decisión no va a poder valorarla como tal, pero sí va a entender de que a ti no te gustó esa decisión que tomaste y te arrepentiste. Eh, Perdón. Los procesos de aprendizaje son cruciales en esto. Ya. Entonces lo que más está regulado es justamente cómo aprende y de dónde viene esta información y el contexto, ¿cierto?, que puede tomar como para poder comunicarse. Hay muchas áreas en las que esto puede ayudar y lo que estamos conversando recién, por ejemplo, en psicología, una de las primeras inteligencias artificiales generativas fue desarrollada para atención psicológica temprana. Ya. Claro, insisto, no puede, o quiero ser muy claro con esto, jamás podrá una inteligencia artificial reemplazar a un especialista y experto en un tema. Nunca. Nunca, nunca. Ser especialista y experto en un tema implica una serie de habilidades, ¿cierto?, que una inteligencia artificial debe entrenar y no va a poder asimilar, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora de tomar un modelo, ¿cierto?, y ser capaces de reducirlo a una expresión que puede ser incluso cómica, podemos hacer chistes de esto. La inteligencia artificial no va a poder hacerlo. Hay muchas cosas que no va a poder hacer. Habilidades blandas, sobre todo. Sobre todo, ¿cierto? Sobre todo, y también, o sea, entre habilidades blandas es una mezcla rara, porque además, por ejemplo, en matemática, cuando uno avanza 3 peldaños en esto, y no estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, si hay algún estudiante que ve esto, cálculo diferencial, todavía funciona bien. Ya. Hablamos de una matemática que va un poco más allá y ahí ya no... ¿Cómo cuál? Aunque nosotros no sepamos. Sí. Por ejemplo, cuando uno habla de geometrías no abelianas, Suena como alienígena, Sí. como Oye, extraterrestre. pero me dejaste ahí loca. ahí no- El puro concepto me pegó un cachetazo. Claro, la geometría abeliana, por ejemplo, tiene 3 reglas. Por un punto pasan infinitas rectas. ¿Ya? Por 2 puntos pasa solo una recta. Y la línea más, o el camino más corto para ir de un punto A a un punto B es una línea recta. Una geometría abeliana rompe al menos una de estas Ya. normas. Y pasa, o sea, ese es el tema. Es como lo más normal del mundo que pase en cierto... Cuando uno estudia ciertas cosas que puedan pasar ese tipo de situaciones. Mira, por ejemplo, a ver, hablemos sobre algunas noticias que han estado circulando, ¿no? Porque tú dices, la inteligencia artificial no puede nunca reemplazar a alguien, pero sí en algunos aspectos pareciera que fuera... A ver, en Asia se entregó un robot, ¿ya? Pasándonos a la inteligencia artificial, y que es robot, que es como una pelota. Y esta pelota es policial. Y esta ayuda a, por ejemplo, a detener delincuentes, etcétera. Entonces, si lo estamos viendo,
claro, asiste a la policía, pero a su vez está reemplazando la labor que tiene que realizar el uniformado. Ahí también es como que entra a chocar, ¿no? Esto de que la inteligencia artificial pasa a tomar los trabajos de las personas, que es como el gran temor de la humanidad. Claro. Principalmente, siempre uno puede ser reemplazable en la medida de que no maneje las herramientas. La inteligencia artificial no nos va a quitar trabajos. Ya. Pero puede hacer tareas que puede hacer otra persona y las hace una inteligencia artificial. Claro, por eso, la inteligencia artificial En de ese por sentido, sí, sí podría ser una persona reemplazable entonces. una persona podría ser reemplazable si no utiliza la inteligencia artificial en un ambiente en donde ésta sí sea requerida. Eso es lo Es como que hace- está al límite. Sí, pero estamos en esa línea. La inteligencia artificial, por ejemplo, no va a poder, si lo ponemos de esta forma, ¿cierto? No podría crear una imagen si yo no le doy las instrucciones específicas para que cree esa imagen, ¿cierto? En el tiempo reciente está esta discusión acerca de la autoría de derechos de autor sobre imágenes creadas con inteligencia artificial en el mundo de las artes visuales principalmente. Y la discusión viene de ahí, de que la máquina no va a ser capaz de hacer las cosas que yo no le diga que haga. Entonces, No se manda sola. no se va a mandar sola y necesita instrucciones, necesita partir de algo. Y ese partir de algo, con lo que conversamos recién, ¿cierto? Para que la máquina funcione de manera dirigida y sea consistente, tiene que ser una persona entrenada quien le diga las instrucciones para que ello sea así. Lo que, al menos desde mi tribuna de trabajo, ¿cierto? En formación de profesionales, lo que veo en el mercado laboral para el futuro más o menos próximo, es que las personas no van a ser sustituibles, sino que Va a ser sustituible quizá el que no use la inteligencia artificial. Ya. eso mismo. Claro, el tiempo que va a ahorrar esta persona, la formación que te va a ahorrar en Es este que te hace ser, proceso. o sea, para la pega, para el trabajo, por ejemplo, hace que sea más eficiente. Claro, sobre todo en una etapa temprana. Al inicio, cuando uno está empezando a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Ahí puede ayudar mucho, ahí puede asistir mucho a la persona que está no solo participando de un espacio laboral, ¿cierto? Sino que además en este espacio laboral se está formando, adquiriendo experiencia, expertise en esa área. A ese individuo le ayuda muchísimo. Va a asistir. O sea, la inteligencia artificial está para asistir, Está no para asistir. hacer la pega. Claro, es un asistente en toda norma. Frente a un experto quien use o no utilice inteligencia artificial, realmente no va a haber un cambio en su productividad. Eso es lo que se ha visto en los estudios. El MIT, por ejemplo, había hecho un estudio en el año 2022, si mal no recuerdo, en el cual evaluaba el rendimiento de sus trabajadores en la elaboración de documentos, separándolos en personas que llevan poco tiempo, personas que llevan mucho tiempo, y en ambos grupos, ¿cierto?, eran personas que utilizaban inteligencia artificial y personas que no la utilizaban. Y lo que encontraron era que a los expertos la inteligencia artificial no les ayudaba mayormente en su productividad. Sí, había un cambio, pero este cambio no era notorio. No era significativo. No, claro, uno podría decir a lo mejor está incluso dentro del margen de error. Pero cuando se trata de personas que no son expertas en el trabajo, ¿cierto?, el uso de la inteligencia artificial les asistió mucho en aquellas cosas que son básicas y esenciales, pero que no son determinantes, ayudando justamente a la formación del experto en mucho menor tiempo que si no utilizase la inteligencia artificial. Ya. Ahora pasemos también al tema de las herramientas que nos entrega, por ejemplo, la tecnología. Lo que te decía, por ejemplo, de este robot, por ejemplo, hay varios sitios web que te ayudan a hacer distintas tareas. Lo que hablábamos hace un rato, la generación de imágenes, por ejemplo. La generación de imágenes. De videos creo que igual de hay, videos ¿no? también. Hay Sí, unos que también. editan, hay otros que te entregan los subtítulos. Hay varias herramientas y muchas de ellas no son libres, pues son de paga. Claro. ¿Por qué hay tecnología que sí tienes que pagar y otra que no, como Gemini, como ChatGPT tiene también una suscripción que puede ser gratuita o pagada, pero hay ciertas máquinas que están a libre disposición, como la de Meta, y hay otras que no, que tú tienes que tener una suscripción, pagar. ¿Por qué pasa ese fenómeno?
La inteligencia artificial por sí sola es muy demandante de recursos. Es muy complejo intentar emular el funcionamiento de un cerebro, ¿cierto? Bueno, entre comillas. eh, y eso requiere mucha energía, muchísima energía. Uno está pagando básicamente por energía. De hecho, en inteligencia artificial, cuando uno está Por energía hablando entendamos Electricidad. electricidad, ya. electricidad. Y electricidad para todo. Es tremenda la demanda de energía. O sea, en este momento, por ejemplo, OpenAI, la empresa que trabaja en ChatGPT, ¿cierto? Que nos entrega ChatGPT a los usuarios, tiene la demanda de una ciudad mediana o pequeña. Esa es la... Es la demanda de energía de una empresa, básicamente, para que funcione. ¿Esa es la demanda diaria? ¿Millones? Diaria. Millón. Como, no sé, Temuco. Porque eso está funcionando constantemente, 24/7 en el fondo. 24/7, claro, es como ese en el equivalente, sí, No se va a acostar la inteligencia artificial, no descansa. claro, no descansa. Entonces, cuando uno está pagando, ¿cierto? Lo que está utilizando es una pequeña moneda de cambio, que se traduce en energía al final. Esas equivalencias son las que manejan las empresas para evaluar su costo-beneficio, ¿cierto? Aspectos que a mí no me interesan realmente. Así, esa es la verdad, yo la utilizo harto. ¿Y por qué hay otros que no cobran? ¿Qué ganan ellos? ¿Por qué crees tú? O sea, no Sí, te no, quiero acorralar porque- tampoco con la no, pregunta. está bien. ¿Qué ganan ellos? Entrenamiento. Es una prueba también de funcionalidad para ellos, para probar los modelos, ¿cierto? Y evaluar en el espacio abierto cómo funcionan y para qué cosas la utiliza la gente. ¿No es para estudiarnos? Es que nosotros entregamos tanta información a diario, que no hay mucha necesidad de estudiarnos dentro de nuestro flujo de conversaciones con la inteligencia artificial. Ese es el tema. En el momento en que nosotros en nuestro teléfono le Lo ponemos activamos. el chip, lo activamos, ¿cierto? Y le ponemos que acepte las condiciones y términos de uso de usuario, yo le Fuimos entregué buenos. todo. Oye, y tanta Todo. gente que en el pasado decía, no entregue el root a los supermercados porque te van a... Claro. El Pero root, el root el no descuento. lo vayan a el rock entregar. ya es súper público. Es Por muy eso te digo, público. pero igual, de todas maneras, Pero, no. pero Y hay gente ahora, que todavía lo cuida, ¿eh? Mucho. Sí. pero en el pero- teléfono tienen todo. Pero el Claro. teléfono tiene todo, pues claro, como la gente que Hasta las decía- claves, todo. Sí. Todo, pues la gente que decía, por ejemplo, que no sé, pues que nos están metiendo chip y saben dónde estamos en todo momento, tenemos el teléfono, ya Sí, lo po. saben, ¿no? Ya lo saben. En múltiples Tendrías que andar con un dispositivos. teléfono de estos antiguos que no eran smart. Claro, así mismo. Entonces, no hace falta que una empresa, ¿cierto? Invierta tiempo y recursos en estudiarnos si puede pagarle, por ejemplo, a Meta, que es una de las empresas que también desarrolla inteligencia artificial, ¿cierto? Y almacena esta información. Le puede pagar y obtiene estudios y está listo. Señora, entregue el root nomás y ya no va. Claro, Ya fue sí, todo. no, ya fue todo. Si ya lo hicieron una vez, listo, ya se acabó. Si tienen un smartphone, también se acabó. Aprovechen No el hay- descuento nomás, acumular los puntos, si ya tienen la información igual. Oye, los ejemplos más comunes de ella, en este caso, o de inteligencia artificial, ChatGPT 1. Sí, y es un estándar. Ya a estas alturas del mercado, ¿cierto? Es un estándar para la inteligencia artificial. No porque sea la mejor, puede ser discutible dependiendo de para qué lo quiera uno, sino porque ya eso ha establecido una norma en el cómo funciona y qué servicio esperamos de la inteligencia artificial los usuarios. Oye, también, porque tú nos estabas hablando hace un rato de los límites de la inteligencia artificial, pero el cine, yo creo, para bien o para mal, nos ha mostrado muchas cosas que son películas de inteligencia artificial. Yo Robot, quizás es una, en donde, claro, es de robot, pero esos robots funcionan con inteligencia artificial. Terminator igual podría ser, ¿cierto? Sí, También. podría ser. Y hay otra que se llama Inteligencia Artificial. O sea, es una película que es del 2001, imagínate. Y también es de robot, pero que funcionan con inteligencia artificial. Pero en el fondo, el mensaje como que nos dejan todas estas películas es que esto se puede salir de control en algún momento. Que van a pensar, que las inteligencias artificiales van a lograr pensar de forma autónoma, claro, que van a tener la capacidad de ejecutar planes, de elaborar planes, como
como esas cosas. ¿Eso podría ocurrir Eh, si no existieran los límites? claro, o sea, podría, sí. Que aquí también hay varios límites y ese es el problema al cual nos enfrentamos en este momento. Si es una posibilidad, yo te diría que sí. Ya. Como si es posible, no, sí, sí es posible. Pero lejana en este momento. Claro. No, y además que eso, pues estamos muy cortos de tecnología como para permitir que una inteligencia artificial pueda en realidad escaparse. Ni siquiera es tanto como por un tema de ética. Realmente nuestros modelos aún están en desarrollo para poder entender bien cómo podemos hacer redes neuronales más precisas, ¿cierto? Y más complejas que permitan hacer múltiples tareas simultáneamente. Claro. Entonces, al tener una limitación tecnológica, realmente vamos a tropezones con esto. Las primeras etapas de la inteligencia artificial están reguladas por este proceso. En los años 70, por ejemplo, que es cuando comienza a decaer un poco este desarrollo, es porque llegamos al punto en el cual la informática derechamente no podía alcanzar a las teorías que se estaban planteando en ese momento. Entonces, existió este cuello de botella. Y al menos en el mundo de la ciencia siempre ha existido este cuello de botella en el que la disciplina avanza, ¿cierto?, en términos conceptuales, pero al momento de tener que proceder e implementar, estamos cortos ahí. Hemos insistido en hablar sobre los límites, ¿cierto? Que los Sí, desarrolladores van generando estas reglas para cada uno de sus servicios. Pero existe un robot que es como el más peligroso del mundo y que está en un museo en Dubái. ¿Sabes algo respecto a esto? Porque dicen que lo tienen bajo mucha seguridad porque es un robot que es peligroso, podría ser peligroso. claro. ¿Qué pasa en ¿Es en realmente ese ejemplo? peligroso? Es que ese es el tema. Como el peligro real de dicha máquina, yo me lo entraría a cuestionar. Pero sí podemos hablar de que es una máquina que no tiene un límite ético y moral, ¿cierto?, en la asimilación de la información. Entonces, al no poder distinguir qué cosas son buenas y qué cosas son malas, eh, sus planteamientos son bien utilitaristas en ese sentido. Entonces, claro, a lo mejor uno puede decir, por ejemplo, que la especie humana provoca un daño o ya ha provocado un daño, ¿cierto?, irreparable en la naturaleza y en el mundo que lo rodea, entonces en realidad debiera ser extinta. Extinción. Claro, Claro. y ese es su planteamiento, ¿cierto? Eh, a diferencia de una inteligencia artificial que tenga, por ejemplo, límites morales, que si bien podría ser muy práctico extinguir a la especie humana, ¿cierto? Pero practiquísimo. eh, pierde las nociones, por ejemplo, de aspectos que son propios del ser humano, como por ejemplo la justicia, el amor, que son conceptos que son parte de nosotros y son muy difíciles de abordar. Es muy difícil entender explicar qué es lo que es la justicia, por ejemplo, O sea, son o más... la Claro. lealtad, que sí son cosas que frente a límites morales son planteadas por la inteligencia artificial. Quizás se entienden igual como más como emociones y la inteligencia artificial todavía no llega a ese aspecto. Es que lo que tú decías, porque nunca va a llegar a una emoción porque es una máquina. No. Sí, claro, y ese es el tema. Y a lo mejor lo que nosotros entendemos por emoción igual es complicado de poder explicar y plasmarlo. O sea, no entendemos tampoco del todo cómo Una funciona emoción. nuestra Claro. mente. O sea, ya del hecho de que, por ejemplo, estamos hablando recién de las neuronas, ¿cierto? El hecho de que un grupo de células, ¿cierto?, independientes, sin conciencia, en la colectividad adquieren esta conciencia, es un fenómeno que es difícil de poder explicar. O sea, si somos De conscientes... estudiarlo también. Claro, y de poder abordarlo. Son cosas que a mí me joden la mente en la ciencia en realidad. Así como, por ejemplo, cómo es que el ser humano es consciente a partir de, De masitas. claro, y de objetos Sí, separados. Y que Son todos como- ellos, sin tener conciencia, al momento de juntarlos todos, adquirimos una conciencia, Es uno de los misterios también, ¿ah? claro, po, Que hay gente que se dedica a estudiar eso. justamente. Entonces, mientras solamente nos podemos ir acercando a modelos, ¿cierto?, de redes neuronales que sean prácticos en este Claro, que punto, nos ayuden en las tareas diarias. que nos ayuden en las tareas porque estamos muy limitados tanto por el conocimiento como por la tecnología en este punto. De hecho, algo que te quería preguntar, que dijiste tú de las tareas diarias, ¿qué disciplinas
se pueden beneficiar de la inteligencia artificial? En general, disciplinas que funcionen mucho con palabras. ¿Profesores, por ejemplo? Docentes en general se pueden beneficiar muchísimo de esto en muchas tareas también muy concretas, como por ejemplo en la elaboración de planificaciones o rúbricas, ¿Ya? dado que hay un estándar y normas para hacer esto, ¿cierto? Está todo muy regulado, incluso hasta qué verbos utilizar de entrada, ¿cierto? Estos verbos se pueden utilizar en esta parte, estos verbos no se... Es una joda al final del día. Uno puede plantearse una clase súper buena, ¿cierto? Pero la planificación puede no estarlo justamente porque no está cumpliendo con ciertas normas que la inteligencia artificial al momento de asimilarlo lo va a dejar ahí Ya, pero por eso es plantadito. importante lo que nos decías al principio de la conversación, de ser acotados en lo que queremos, Claro, y que de justamente saber preguntar. y el profesor sabe hacer una planificación, lo que pasa es que emplea tiempo poder hacerla. Claro. Ese tiempo no implica conocimiento, implica manejo de estas normas, básicamente. Por ejemplo, también puede asistir mucho en programación, utilizar códigos para aquellos ingenieros informáticos que estén en formación, pueden adquirir muchos conocimientos a partir del uso de la inteligencia artificial. En la medicina, En la medicina está todavía en desarrollo, ¿ya? pero por ejemplo en psicología se utiliza o se lleva utilizando ya desde hace un tiempo y se lleva estudiando justamente en diagnóstico temprano y atención temprana. Pero, Nuevamente, pero por ejemplo, no, así como, no sé, tengo un paciente que tiene tales síntomas. claro, en área clínica, Ya. justamente, en área clínica se utiliza o se puede utilizar Para eh, ajustar los diagnósticos, ser más precisos. más que para eso, pensando en simulaciones. Es una técnicas que se utilizan, ¿cierto?, en la formación de profesionales del área de la salud, actividades simuladas en donde eh, podemos tener un paciente actor, ¿cierto?, que tiene ciertos síntomas y llega justamente con interpretando un rol, ya como un juego de rol. eh, y este juego de rol, ¿cierto?, debe ajustarse entre síntomas, comportamientos y el diagnóstico al Ujú. final. Puede asistir mucho en ese tipo de cosas. También, dado que está trabajando en lo último, ¿cierto? Sobre todo la generativa, ¿cierto? Se ha estado viendo el tema de la generación y análisis de imágenes. Ujú. Ha ayudado mucho o está mirando, ¿cierto? Como estos primeros diagnósticos en radiografías, por ejemplo, en imágenes, imagenología en general. Ya. Sí, eso es lo que he estado viendo acá, que hay harta información sobre que ayuda a verificar, a detectar tumores. Hay varias cosas que ya Sí, están apoyando. Estaba buscando una noticia sobre que había visto hace algunos días que la inteligencia artificial había ayudado en la operación de una persona no vidente a recobrar la vista. La estaba buscando, pero la vi hace algunos días. La estaba revisando, pero No ahora lo no encontraste. la logro encontrar. A ver si la encontramos. Sí, sí. mm, Pero de todas maneras sí está ayudando, le está haciendo sí. la pega, pero hay que también siempre tener cuidado con lo que te vaya a entregar. Claro, o sea, eso jamás va a poder reemplazar a un experto. Ese es un punto que hay que tenerlo súper presente. Uno puede decir que puede asistir a un docente, ¿cierto? Puede asistir a un psicólogo, a un médico, puede asistir a un programador, por ejemplo, pero incluso en legislación. O sea, las leyes son palabras, básicamente. Entonces, en aspectos legislativos uno puede entrenar, por ejemplo, una inteligencia artificial que te asista en legislación laboral, por ejemplo. Claro. Pero eso, si uno tiene la duda, claro, yo usuario puedo hacerle la consulta, ¿cierto? Pero tengo que siempre asistir a un especialista para hablar de cualquiera de estos temas. O sea, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, por ejemplo, me puede dar una respuesta respecto a legislación laboral, pero si mi duda es más seria que eso, yo debo hablar con un abogado para Claro, poder, te puede dar respuestas rápidas claro, y para no y llegar aleatorias que tú mencionabas justamente, que muchas veces se puede equivocar, te puede dar tres claro, respuestas y preguntarle lo mismo. claro, frente a la misma pregunta me puede generar tres respuestas que podrían eventualmente ser distintas unas de otras. Y no tiene una cosa que ver con la otra en ese punto. Claro, puede justamente ayudarme, pero no puede reemplazar el juicio de un experto. Yo, en resumen de todo lo que hemos hablado, rescato dos cosas.
que la inteligencia artificial es un buen asistente para las tareas que hacemos No cada tengas uno. miedo, Amparo. No, ya no voy a tener más miedo. Y lo segundo es, se puede equivocar. Sí, Como las personas. como las personas, pero uno ya sabe que por funcionamiento se equivocan. De hecho, es tan normal que se le dio un nombre a ese proceso. El error se llama, en las inteligencias artificiales, se llaman alucinaciones. Alucinaciones. Entonces, claro, uno dice que la inteligencia artificial alucina, ¿cierto? Y es parte del proceso aleatorio de la generación de palabras o contenido en general. Así como sea. cuando uno alucina cuando tiene fiebre, una fiebre que es por mucho Claro. tiempo, empieza como a imaginar cosas, Está a arrojando inventar error. cosas. Arrojar y error también. Arroja po. error, pues, Claro. claro. El error O sea, 404. la única diferencia que vendría teniendo la inteligencia artificial con nosotros son las emociones. Y que no es ese... chistosa. ¿Ah? Y que no es chistosa. Por eso las emociones, las emociones Sí. de reír, de llorar, de sentir, y que esas emociones que ni nosotros las logramos entender cómo funcionan dentro de nuestro organismo, si es que ahí ya entramos en el tema también espiritual, pero eso tal vez también es como el seguro que tenemos nosotros de que alguna máquina en un futuro no se revele, porque ni nosotros somos capaces de entenderlas como para explicársela a algo que no tiene vida. Claro. Podría ser nuestro seguro. Sí, sí, es parte de... De hecho, hay varias cosas que la inteligencia artificial no puede desarrollar y son estas habilidades no solo entrenadas, sino que son propias de un alto desarrollo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en matemática, como les contaba hace poco, ahí falla mucho al momento de asumir que las cosas son siempre de cierta forma, ¿cierto? Y nuestra mente permite, que ese es un aspecto que también es propio del ser humano, permite imaginar contextos en los cuales esto no ocurre. Y podemos plantearlo, y de hecho eso, uno dice, por ejemplo, recién estaba hablando de la geometría no abeliana, ¿cierto? Oye, igual es raro, ¿cierto? La Tierra es un objeto no abeliano, es redonda. Un objeto esférico, por ejemplo, una superficie esférica es una superficie no abeliana y la geometría en la que nosotros vivimos es no abeliana. Podemos volver, ¿cierto?, hacia un mundo con líneas rectas, ¿sí?, en nuestra mente y elaborar modelos que sean también simplificados ahí. Pero el universo en general es un lugar mucho más complejo que lo que nosotros podemos proyectar solo con nuestros sentidos. Uh-huh. Ese análisis, por ejemplo, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Este punto en el que uno empieza a decir, esto es qué tan cierto es en este lugar que en otro. La emocionalidad es un aspecto importante, no es el único. Hay muchos lugares en los cuales nuestro cerebro es por mucho superior y muy difícil de estudiar, por lo tanto, que lo que puede ser una máquina. De todas maneras, Sí. hay harto ahí todavía por estudiar también. Claro. Estamos ya casi terminando ya con este episodio. Quiero invitarte también a que puedas llegar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, informarle, decirle, oye, no tengas miedo. O sea, ¿qué podrías decirle respecto a la inteligencia artificial para el uso diario? ¿Con qué pueden probar? ¿Con qué pueden empezar? Tal vez. Es tecnología que está naciendo, que está empezando, es muy nuevo y se entienden los miedos y temores que puedan haber. Como recomendaciones de un usuario, yo siempre insto a que ChatGPT es el estándar. Insisto, no tiene por qué ser la mejor, pero si alguien quisiera conocer este tipo de tecnologías, puede probar con ChatGPT. Es muy accesible, es un chat básicamente, es como quien habla por WhatsApp al final del día. Claro. Gemini también es una muy buena inteligencia artificial y ayuda mucho en tareas cotidianas o más mundanas, podríamos decir. Yo lo he usado mucho para planificar viajes, por ejemplo. Me toca ir a un congreso y no sé cómo llegar a tal parte, por ejemplo, le escribo, le cuento qué es lo que tengo que hacer y me revisa vuelos, pasajes, transporte, mapas. Te ahorra tiempo. Un asistente. Ahorra un buen tiempo haciendo esas cosas. Pero eso, es tecnología que está todavía...
siempre hay que tomarlo con ese cuidado y no en este momento, al menos el día de hoy que lo estamos conversando, ¿cierto? Por peligros que puedan asociarse, sino por esta aleatoriedad que tiene sus respuestas que permite que aparezcan errores, ¿ya? O sea, siempre hay que tener ese cuidado de que no todo lo que te va a decir es totalmente cierto, pero si uno no sabe de algo, como para estudiantes, por ejemplo, o alguien que quiera aprender de algo nuevo, es una muy buena forma de partir revisando conceptos básicos, autores, ¿cierto? Si es que alguien quiere introducirse en, no sé, temas en general, que puede ser desde economía, ¿cierto? Hasta matemática, aprender un idioma, por ejemplo, puede ayudar mucho cuando uno está empezando, en ese momento en el que uno tiene la curiosidad, pero no está lejísimos de ser un experto y de tener años de estudio en un camino en particular, puede empezar desde ahí. Es un muy buen punto de inicio para muchas cosas. Más que ChatGPT ahora puede ver, o sea, se puede activar la cámara y te puede asistir ahora de manera visual. ¿Ah, sí? Sí, Sí, Oh my sí, gosh. sí, sí lo activaron. sí. Y claro, por eso, ChatGPT es como un estándar en estas cosas. Pueden usarlo incluso para, no sé, tienes una planta que está enfermita, ¿cierto? Claro, Puedes sí. tomarle una foto Ay, a ChatGPT. sí. O sea, más que una con- foto, si ahora se con el puede, teléfono se puede se con la puede. cámara. Teléfono. Él está en vivo. O sea, Ay, tú le vas claro. mostrando y te Sí, va hablando. a mí me ha pasado que de Sí. repente no sé cómo se llama cierta planta, digo, activo la cámara, le pongo ahí la opción de inteligencia artificial y me dice, ya no sé, esa es una, que se llama una flor, ya un tulipán, por ejemplo. Claro. Y ahí lo reconocí y como, no sabía que se llamaba así, y ya. Sí, sí. Está todo al Y alcance de con un la bolsillo. inteligencia artificial, por ejemplo, si ese tulipán está enfermo, te va a decir qué es lo que, o podría decirte qué es lo que tiene y qué es lo que no. Maravilloso. Sí, hay varias cosas en las que en realidad puede asistir. Y hay muchos cursos, hay muchas instancias en las que la gente puede aprender estas cosas también, sin salirse, insisto, del plano de que no podría reemplazar jamás a un especialista, pero hay multitud de tareas que son para muchos repetitivas en las cuales puede asistir, pero increíblemente bien. La mayoría son de acceso abierto, entonces jugar en realidad no cuesta Nada. nada. Claro, no hay que estar Claro. pagando No una tenerle suscripción. miedo Sí, en no resumen. tenerle miedo, entregarse a la curiosidad, que es una de las cosas que también tenemos como seres humanos, que es muy propia de nosotros. Seamos curiosos, juguemos. Es parte de lo que somos también. Claro. Súper. Bueno, Felipe Moncada, muchas gracias por participar de este episodio. Ya estamos en la hora. Así que eso, nos queda todavía pendiente lo de los agujeros negros. Hay muchos temas también que nos puedes ir Ese vale acompañando un durante temazo. los próximos episodios acá Así por que te vamos a Teleidoscopio. tener de nuevo acá. No, muchas gracias. Yo encantado de estar con ustedes aquí. De verdad muy agradecido por la instancia que nos entregan a muchas personas que también han venido acá a este programa a contar un poco de aquellas cosas que sabemos dentro de nuestro pequeño espectro, dentro de nuestro pequeño mundito. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, No, igual, gracias Felipe. a ti. Bien, pues estamos terminando, Amparo, este episodio de Teleidoscopio a través de WOW Media. Por supuesto, los dejamos invitados a que nos sigan. Ese es un llamado importante, que nos sigan a través de las redes Síganos, sociales. compartan nuestro canal en YouTube, compartan también nuestro perfil en redes sociales, en Instagram, en Suscríbase, TikTok. sí. Nos pueden encontrar ahí, siempre estamos también subiendo algunas cositas para que ustedes se vayan entreteniendo e informando también junto a nosotros. Sí, necesitamos que se suscriban, así que por favor, ahí para que nosotros también podamos seguir generando contenido a través de las redes sociales. Bien, Amparo, nosotros nos estamos despidiendo de la gente. Como siempre, los dejamos invitados a que nos siga y nos estamos viendo en un próximo episodio. Que estés muy bien, Amparo. Igual tú, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.